Restrepo. Y ahí hay un análisis de un economista que falleció hace como 2 años, que fue rector de la Universidad Nacional, que fue el doctor Jorge Méndez Munévar. El documento que les doy, que les agradezco lo lean para que lo pongamos en la próxima sesión o cuando nos toque Keynes, que es el abanderado de la economía hoy en el mundo, que además de otro material que tenemos ahí encima, ahí puesto, para que miremos y podamos comprender mejor. Por eso se los envío desde antes, porque quiero que lo lean, por favor, para que podamos no discutir, sino aclarar cosas, porque sé que hay unos términos que a estas alturas del campeonato, es decir, iniciando pensamiento económico, no vamos a conocer, y son términos que ustedes van a manejar y que oyen hoy todos los días con el tema de las recesiones y las depresiones mundiales. Esa es una publicación, si no estoy mal, de 1986 o de 1988. Y en su momento les voy a explicar por qué de ese nos viene a la mano en este momento, obviamente haciendo las salvedades de lo que ocurre en el tiempo. Entonces, eso quiero que por favor lo lean. Digamos que de alguna manera, eso que hemos visto hasta ahora, pues fuera de, digamos, un poco el análisis de la fisiocracia, lo del clasicismo, y ahora lo que estamos en el neoclasicismo, como les decía en la sesión anterior, el neoclasicismo es lo que ustedes van a ver. Diana Maritza, buenas tardes, en lo que llamamos la economía pública 1. Eso es básicamente neoclasicismo, marginalismo y las teorías marshallianas de la oferta y de la demanda. Entonces me decía Juan Pablo que estábamos hablando de la ESPA marshalliana y decíamos que el aporte de Marshall básicamente fue, como les dije, a comprender eso que ninguno otro o los otros hablaban, que el precio lo determinaba la interacción de la oferta y la demanda. Recordemos que eso lo mencionamos cuando hablamos de Aristóteles, cuando hablamos de Jenofonte, cuando hablamos de Tomás de Aquino, cuando hablamos de los fisiócratas, pero solo hasta estos economistas, como yo les decía en la sesión anterior, los neoclásicos y los marginalistas, es cuando comienza a aparecer el análisis matemático en las economías. Y digamos que de alguna manera Marshall, posterior a los marginalistas, le comienza a tener formulaciones matemáticas y comienza a explicar cómo es el comportamiento de los agentes. Entonces, primero, él, creo que la introducción básica que hicimos fue esa aspa marshalliana, es lo que hoy conocemos como el mercado. Listo, hay dos agentes en el mercado, los que ofrecen y los que demandan. Quienes ofrecen lo hacen según este modelo, dependiendo por el precio, dependiendo del precio que el mercado está dispuesto a pagar. Y quienes demandan lo hacen dependiendo de la utilidad que reciben por el consumo de ese bien. Entonces, esa es la teoría marginalista. Acuérdense que, y ahora vamos a comprender un poquito mejor con Marshall, porque ellos hablan de un concepto que se llama utilidad marginal decreciente, y esa utilidad marginal decreciente es lo que determina lo que está dispuesto a pagar el consumidor. Entonces yo voy a utilizar nuevamente el tablero para explicarles esta parte. De lo que vimos de la sesión anterior, ¿hay alguna inquietud? Bueno, entonces sigamos con este plano cartesiano.
Dijimos que esto es oferta y esto es demanda. Ya dijimos que la demanda se muestra gráficamente en una curva de pendiente negativa y la oferta en una curva de pendiente positiva, y creo que ya explicamos cómo se miden esas pendientes de las curvas. Igual eso lo vieron ustedes en el bachillerato. Entonces también les dije que íbamos a utilizar unas convenciones, y es que en los planos cartesianos generalmente, casi siempre, aclaro, no siempre, en el eje de la Y o en el eje de las ordenadas están los valores, y en el eje de la X o en el eje de las abscisas, es decir, el eje horizontal, están las cantidades. Eso lo tenemos que tener presente, sobre todo cuando estamos hablando de oferta y demanda y de comportamiento en la producción y de comportamiento en el consumo. Entonces señalamos, para recordar un poquito lo de Marshall, es que él decía que una curva de demanda era una curva que era descendente hacia la derecha, y que una curva de oferta era una curva ascendente hacia la derecha también. Igual, para que recordemos los planos cartesianos, a la derecha aumentan los valores, a la izquierda, partiendo que esto es 0, disminuyen los valores o se vuelven negativos, no disminuyen, son negativos. Aquí suben, hacia arriba suben en el eje de la y hacia abajo no disminuyen, se vuelven negativos. Esas son las, digamos, las características de esta cuestión. Entonces, digamos que de alguna manera Marshall, ¿qué fue lo que hizo? No sé si el término quepa, diseccionó y separó esto. Entonces, si recuerdan la sesión anterior, dijimos, Marshall dice, está bien, todos tienen razón. Todos tienen razón. ¿En qué sentido? Para los clásicos, lo que dijimos que se llamaba la teoría de la oferta, es decir, que el precio de los bienes lo determinaba su costo de producción. Y para los marginalistas, el precio de los bienes lo determina lo que el consumidor está dispuesto a pagar, que eso se conoce, como les dije, como la teoría de la demanda. Entonces, la demanda es la que determina el precio para los marginalistas. La oferta es lo que determina el precio para los clásicos. Entonces, él dijo, todos tienen razón. Es donde actúa eso que se llama esa mano invisible del mercado, que se juntan los dos y de alguna manera, seguramente con prueba y error, se llega a ese precio de equilibrio. Ojo, partiendo del supuesto clásico que hay muchas empresas, y al existir muchas empresas, el precio no lo determinan las empresas, sino que lo determina el mercado. Más adelante van a ver, aquí ya no nos toca, sino que más adelante, cuando ustedes vean la economía pública 1, es decir, la microeconomía, se van a encontrar con que parcialmente en las economías ocurre eso que les estoy diciendo, porque de alguna forma los precios en casi todas las actividades de la economía los determinan los productores, en una medida mayor o menor, si el productor es monopolio, o si el productor es oligopolio, o si el productor es competencia monopolística. Pero aquí todo partimos de que el precio lo va a determinar el mercado. Entonces, Marshall hablaba de que esa interacción, el ejemplo que les puse, que aparece en los principios de economía de Marshall, cuando habla de que es muy difícil de determinar si una tijera cortando una hoja de papel, cuál es la cuchilla que corta, ¿no? Es la interacción de ambas, y eso lo trajo para tratar de explicar cómo funciona el mercado. Entonces les decía, él hizo aportaciones sobre esto que llamamos oferta y sobre esto que llamamos demanda. Entonces, primero hablemos de lo que él
llamo lo que es la oferta. Entonces, él precisó muchas cosas que es lo que ocurre en la vida, en las sociedades, que hay cosas que las vemos, que las damos por hechas y que sabemos que están, pero requerimos que alguien las precise. Entonces, él, hablando de la producción, tuvo en cuenta, ya habíamos hablado del tiempo o no hablamos del tiempo. Juan Pablo. Sí, profe. Sí, profe, creo que pues que en el periodo de mercado a corto plazo o casi medio. En el periodo de mercado de cortísimo plazo, corto plazo, largo plazo y periodo, ¿qué? O larguísimo plazo. O larguísimo plazo, que el capital y la fuerza de trabajo no se modifican en el corto plazo, pero en el largo sí, y obviamente en el muy largo tiene que ser así. En periodo secular, listo. Entonces, dejemos ahí la parte que él nos planteó sobre la producción. Pues igualmente dijimos que dependiendo de esos periodos de tiempo, recuerden, y pues eso lo van a encontrar ustedes en microeconomía. Cuando hablamos de la producción, tenemos que hablar necesariamente de los costos. Entonces, digamos que son dos caras de una misma moneda. Por un lado está la producción y por el otro lado están los costos. Entonces, no sé si esto lo alcanzamos a señalar, que dijimos que esto se llamaba una función de producción, que las cantidades de producción dependen de los factores de producción, que dijimos que eran ¿cuáles los factores de producción? ¿Qué factores de producción? Dijimos, para la producción, ¿de qué factores de producción hablamos, Juan Pablo? La maquinaria, la logística. Ese dijimos que se llamaba ¿cómo? Eso es capital, profe. Gracias. Y el otro es el trabajo, ¿cierto? Es decir, para poder producir bienes, ¿qué necesitamos? Máquinas. Para poder producir bienes, ¿qué necesitamos? Materias primas. Para poder producir bienes, ¿qué necesitamos? Como fue lo primero que pregunté y lo primero que me contestó Juan Pablo en la sesión anterior, trabajo. ¿Sí? Entonces, y por eso yo les mencioné que íbamos a subsumir o a recoger los factores. Entonces, ¿cómo juega el tiempo en esto de los factores? Entonces, en el cortísimo plazo, ahí explicamos esa parte. Las empresas, en el muy corto plazo, en días, las empresas no pueden modificar ninguno de los factores. ¿Por qué? Por las instalaciones están dadas. Y los materiales y el número de trabajadores ahí están. Entonces, por eso dijimos, hablamos de elasticidades, no, por eso les dije que en el cortísimo plazo la oferta es inelástica. Hablamos de elasticidades, no. Entonces, y yo les dije, vamos a seguir viendo qué es ese concepto de elasticidad que él planteó. Dijimos que en el corto plazo hay una característica, que hay un factor que dimos en llamar variable, que es el trabajo, y todo lo que subsume eso. Si yo aumento trabajadores, tengo que aumentar materiales. Entonces dijimos que en el corto plazo había un factor que es fijo y este factor que es variable. Yo quiero aumentar la producción y tengo 10 máquinas o una máquina o 5 máquinas y quiero aumentar, y eso con una dotación adecuada para esas máquinas de trabajo y de materiales, pues genero esta producción. Si yo quiero aumentar esta producción, en el entendido en que esto es fijo, que no lo puedo modificar, entonces simplemente lo único que puedo hacer es modificar esto, el trabajo o los factores variables. Y eso hace que aumente la producción si esto lo aumento, que disminuya la producción si esto lo disminuyo. Ese es el corto plazo. Profe, En el largo, sí, Juan Pablo. pero en ese caso yo aumento la producción, pero solo para hacerla más rápida.
pero No, no no, para Juan hacer Pablo, mucho no, más porque si no puedo aumentar el capital. no, sí puedo producir más, se lo pongo de este ejemplo, y eso determina una cosa que se llaman rendimientos decrecientes. Es decir, yo tengo una planta de producción de camisas, y en esa planta de producción de camisas tiene unas instalaciones, y digamos que tengo 5 máquinas, y que tengo 5 máquinas y 5 máquinas que me manejan 5 trabajadores cada uno una. Y tengo 5 mesas de corte. Y en cada mesa de corte tengo un trabajador, y ese trabajador soporta, atiende a la máquina 1, el de la 2 a la 2, así, supongamos. Y yo genero una producción de 100. Listo. A mí mañana me dicen, necesito que me venda 150. Uy, una producción es incrementar. Perfecto. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Contrato más trabajo y contrato más materiales, compro más materiales. Entonces, estoy aumentando la producción. Entonces, pero yo no puedo aumentar la producción sino hasta cierto punto. ¿Por qué? Tengo que contratar nuevos trabajadores, y estos de pronto no pueden ser tan expertos como estos que están reemplazando por los horarios, por la jornada. O le puedo decir a un trabajador, trabaje horas extras. Y si pensemos que no aplicara la ley laboral que existió en Colombia, que yo no puedo contratar más de, creo que son 4 horas diarias de horas extras. Igual si lo contrato después de yo trabajar 8 horas, otras 4, quedo como chupo de orfelinato. Entonces el rendimiento va a disminuir. Ahí me genera un rendimiento decreciente. O puedo contratar un segundo trabajador, y ese segundo trabajador de pronto no puede ser tan experto como el otro, y eso me genera rendimientos decrecientes. Y si me quieren pedir producir más, yo no puedo hacer otra cosa sino, digamos que cambio de turnos. No puedo sino hacerlo 3 veces. ¿Por qué? Porque el día no tiene sino 24 horas. Entonces, yo a esas máquinas cada 8 horas les cambio de operario. Pero no puedo poner sino 3 operarios en el evento en que siempre me funcionara. Entonces, ahí tengo un límite, Juan Pablo. Aumento la producción, y con toda seguridad, como van a ver más adelante, ese aumento de la producción va a ser decreciente. No sé si le aclaré la inquietud. Y en No, el largo plazo, sí, no, Juan. perfecto. Sí, sí, sí me da clara, profe. Lo que quería hacer es otra pregunta. O sea que el material, no las máquinas o la logística, sino el material, el textil, digamos, poniéndolo en una empresa textil, no hace parte de la K, sino de la L, el material. Es L, es factor variable, por eso lo puse aquí. Entonces, mire, aquí tengo, voy a hacerlo en rojo. Este es factor fijo y este es factor variable. Lo que tengo aquí como trabajo, lo pongo como variable solamente, porque yo si quisiera le pusiera poner esto más M, que son materiales, y esa es la función de producción. Entonces, pero yo siempre voy a necesitar más del uno y más del otro para poder aumentar la producción. Ese es corto plazo. Como yo les señalé a ustedes la sesión anterior, ustedes en el semestre entrante van a ver solo 2 horizontes de tiempo, corto y largo plazo. El siguiente periodo de tiempo que señaló Marshall, lo que él llamó largo plazo. Les mencioné, perdón, les mencioné que en economía el, el tiempo no se mide en términos cronológicos, sino que se mide en términos de esto. Corto plazo es un periodo en el cual no se puede, hay un factor que es siempre fijo. Largo plazo, todos los factores son variables. Entonces sigo con el ejemplo de mi planta de producción, este es Eli, perdón. Sigo con mi ejemplo de mi planta de producción de, ¿qué era lo que estaba produciendo? Camisas. Listo. Entonces me pidieron, produzca 50 más, produzca otras 50 más. Entonces yo ya les digo, mire, ¿sabe qué? Porque es que la máquina, las 5 máquinas que yo tengo, no las puedo poner a trabajar sino 3 turnos diarios, porque no puedo más. Pero en algún tiempo yo puedo modificar el tamaño de la planta,
de producción y poner 2 máquinas más, o 3 máquinas más, o 5 máquinas más. Eso se llama largo plazo, que puedo modificar todos los factores. Y el periodo secular de larguísimo plazo, que ustedes no lo van a ver, no se los van a mencionar en microeconomía, es un periodo, como les dije, en el cual Marshall señaló que variaba el tamaño de la población. Claro, ustedes verán que uno de los determinantes de la demanda es también el tamaño de lo que se conoce como el mercado. En el caso de la demanda, ¿qué tan grandes son qué tan grande es el tamaño de los demandantes? Entonces, estos factores nos determinan qué se produce. Muy bien, pero esa producción tiene un costo. ¿Cuál es el costo de la producción? ¿Qué es lo que cuesta producir esos elementos o esos bienes? Lo que oímos es que el costo de la producción es muy alto o es muy bajito, o es que el costo. ¿Qué involucra el costo? Si hay 2 factores de producción, entonces el costo de producir las camisas en el cortísimo plazo, en el plazo de mercado, ¿es cuál? Lo que se pagó, el costo es lo que se paga por algo. Lo que se pagó y el costo es lo que se paga por algo. Es decir, yo produzco camisas, tengo que pagar trabajo, ese es mi costo de trabajo. Tengo que pagar materias primas, ese es el costo de mis materias primas. Tengo que pagar servicios, ese es el costo de mis servicios. Pero quien me vendió el trabajo, es decir, el trabajador, ese es su precio. Sí, el salario, el precio para él, el precio del trabajo es el salario que recibe. El precio del que me vendió la materia prima es lo que para mí es costo. Entonces no confundamos, ¿sí? Entonces lo que para mí es costo es en lo que incurro para producir. Y yo tengo que pagar ese costo para el otro de su ingreso, que es el precio que hemos convenido. Muy bien. Entonces el costo de producción de cualquier empresa es el costo del capital y el costo de los factores variables, en el corto, en el mediano y en el largo plazo. O en el corto, en el largo plazo, y en el mediano o en el secular. El costo de los factores. ¿Cuál es el costo de los factores? ¿Cuál es el costo del capital? Sabiendo que el capital es... ¿aló? Bueno, entonces, ¿cuál es el costo del capital? Las máquinas que quiero adquirir, por ejemplo, lo que quiero... Y el, Las máquinas, no, las máquinas son el capital, Juan Pablo. Entonces, miren, si ven que a veces esto es bueno, porque precisamos las cosas. Las máquinas son el capital, las instalaciones son el capital, las herramientas son el capital. Ese es el capital. Pero ¿cuál es el costo de ese capital? pues eso, pues valen un Me iba dinero. a contestar, ya le voy a decir, lo que me costó ese capital, sí se lo valgo. Es decir, el dinero que invertí comprando las máquinas, ¿sí? Eso es lo que me quiere decir Juan Pablo. Sí, señor, eso, exactamente. Bueno,
Eso no es así, pero está muy bien la intervención. El costo del capital es, a ver, digamos, cuando pensemos que usted mañana, imaginémonos, y no se me vaya a ofender, que usted mañana quiere ser empresario, quiere poner una fábrica de cualquier cosa y necesita unas máquinas para iniciar su producción. Y necesita unas materias primas y necesita pagar los factores de producción. ¿De dónde saca el capital? Ahora sí, el capital financiero, Juan Pablo. Pues si soy capitalista lo tengo ahorrado, si no me toca pedir un préstamo. Sí, perfecto. Si lo tiene ahorrado o si no le toca pedirlo prestado. Entonces usted va a lo que en este momento todos odiamos y queremos destruir cuando lo vemos, que se llama un banco. Y el banco me presta el capital para comprar las máquinas. ¿Sí? ¿Qué me cobra el banco por prestarme ese capital? Un interés. Exacto, intereses. Y yo me comprometo con el banco en algún tiempo devolverle el dinero que me prestó y durante el tiempo que tenga ese dinero tomado de él, le estoy pagando intereses. Eso es entendible para todos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, digamos que a mí el banco me prestó 100 y yo tengo en este momento 100 en efectivo. Y esos 100 en efectivo fui donde Rey, que vende máquinas, y le digo, tenga esos 100 y deme esta máquina. ¿Yo qué fue lo que hice? Transformé ese capital financiero en el capital físico. ¿Sí? ¿Cuánto me costó ese capital físico? Porque yo lo único que hice fue una transformación de un capital que se llama líquido por un capital inmovilizado, que es la máquina. La máquina, si yo lo veo como activo, lo tengo en un lado o en otro, sigue siendo la misma. ¿Cuánto me cuesta ese dinero que me prestaron para tener la máquina? Pues el mismo dinero más los intereses. No el mismo dinero. Ese dinero que me prestaron me cuestan los intereses. Porque yo tengo el dinero representado en una máquina, Juan Pablo. Entonces, el costo del capital son los intereses que se paga por ese capital. Profe, después se tiene en cuenta la depreciación. Gracias, allá iba, era enseguida. Entonces, el capital, entonces mire lo que su compañera nos está diciendo. Entonces, ese capital es lo que Diana nos está diciendo. Entonces, ese capital, la máquina, igual que nosotros. Claro, ustedes todavía no, porque cuando uno es joven imagina que nunca se va a volver cucho, viejo, catano y de todo, así como yo. Entonces, se va desgastando. La maquinaria, en la medida en que se está utilizando para producir camisas, que es lo que yo estoy vendiendo, se está agotando, eso se está depreciando. Y esa depreciación de esa máquina se conoce como, ¿cómo es que se llama, Diana? El costo de depreciación. Entonces, el costo del capital que yo utilizo para producir esas camisas tiene dos componentes. Uno, el costo del capital financiero, lo que le pago al banco por los intereses, más el costo del desgaste de la maquinaria, que se llama depreciación. Listo. ¿Alguna inquietud sobre el costo del capital? Ahora, retomo lo que usted dijo. La plata, yo soy capitalista, no, yo para ser ahorrador, no, bueno, yo tengo ahorros. Listo, Juan Pablo. Usted compra la máquina con sus ahorros, en vez de pedirle al banco prestado porque usted los tenía guardados. Normalmente es muy difícil que una persona tenga sus ahorros debajo del colchón,
o en un baúl guardado como lo hacían las abuelas o bisabuelas o esas cosas. Normalmente, ese ahorro las personas lo tienen en lo que nosotros llamamos inversión en títulos, CDTs, acciones, pagarés, documentos de plazo respaldados por una entidad financiera, o prestados a un amigo que casi nunca lo devuelve cuando uno lo necesita. Pero resulta que esos ahorros que usted tiene, Juan Pablo, que me dijo, los saco para comprar la máquina, normalmente no están quietos. Normalmente esos dineros que están haciendo, cuando están prestados, usted recibe algo a cambio, ¿cierto? ¿Qué recibe a cambio cuando presta usted dinero? Si lo presto yo, recibo los intereses. Los intereses, perfecto. Resulta que usted cuando cogió y le dijo a su amigo, venga hermano, devuélvame los 100 que voy a comprar una máquina, ya el man dejó de pagarle los intereses, ¿cierto? Entonces usted por hacer eso tuvo un costo. ¿Cuál es ese costo? ¿Qué sacrificó? Los intereses. Ah, los está viviendo en otra cosa. Entonces volvemos al mismo costo que el capital que usted tiene son el precio del dinero. ¿Sí está claro? Sí, o sea o sea, por estrategia sería mejor así no tenga el dinero, no usarlo en eso, sino que la misma empresa de la ganancia pague ese Pues interés. Juan Pablo, diríamos que sí, pero normalmente ningún negocio, normalmente, no le digo por consejo porque yo no soy nadie para dar consejos, pero de pronto tengo experiencia porque he visto y trabajé en sector financiero mucho tiempo, me he quebrado muchas veces en cosas. Lo peor que uno puede hacer cuando se mete en un negocio es no poner plata propia y depender todo de endeudamiento. Porque ahí sí, como dice el cuento, usted trabaja como negro, perdón, no me lo tomen, por favor, no debía haber utilizado el término, pero es un término coloquial que se utilizaba hasta hace mucho tiempo, pero por favor, quitémosle la connotación que no tiene y que no la quiero dar. Usted trabaja como una mula, bueno, ya listo, mucho, y escasamente le alcanza para pagar los intereses, ¿sí ve? Entonces, pero sí hay muchos negocios, Juan Pablo, que funcionan así como usted lo dice. Pues sí, yo me endeudo y la verdad que era de negocio y me da para pagar los intereses y me genera utilidades. ¿Cierto? ¿Alguna otra inquietud? Pues no, sin la intención de salirme del tema, para que no se, bueno, para que yo no entre en ese costo de desgasto, en ese factor de depreciación, digamos en algo material, ¿este asunto del UPAC era bueno o no? Juan Pablo, si usted me lo pregunta a mí, le digo que fue muy bueno, porque fue un mecanismo. El problema es que las cosas en el tiempo, hay tantas cosas en Colombia que hoy las vemos malísimas, pero es como todo en la vida, es como los modelos económicos. Yo no puedo aplicar una situación, yo no le puedo aplicar una medicina dentro de 3 meses o a mi hijo, la que le doy hoy, la que me da el médico para que le dé hoy porque tiene esta patología. Y puede que de aquí haya evolucionado. Eso es lo que ocurre muchas veces con los economistas, que nos equivocamos en ese sentido. En el sentido en que, oiga, una fórmula funcionó en un periodo de tiempo, y eso de alguna manera lo retomamos cuando hablemos del historicismo alemán. Esta fórmula funcionó en este país, en este periodo de tiempo, en estas circunstancias. Yo no la puedo traer ahora aquí, no la puedo traer ahora aquí, porque ya las circunstancias seguramente han cambiado y entonces no me va a formular. Entonces la culpa no es de la economía, sino de quien lo aplicó, que no le hizo los ajustes correspondientes. Si usted le pregunta a Hernando Sepúlveda, seguramente muchos van a decir que está loco, que defiende el sector financiero. Pero para mí el sistema UPAC funcionó y fue perfecto y fue muy bueno. Infortunadamente en el tiempo le fueron haciendo cambios que lo desvirtuó
y llevó al esperpento que terminó al final. Si algún día tiene tiempo y quiere, le gastamos, porque sé que a usted le interesan muchas cosas, independiente de la orilla que usted esté como petrista y donde yo no como petrista. Hay muchos temas que si quiere y saca tiempo, yo creo que nos gastamos 15, 10, 12 minutos explicándole cómo yo conocí el sistema OPAC y el objetivo que tuvo el sistema OPAC. Y fue bueno hasta que en algún momento en el tiempo, voracidad sin que hubiera control del Estado, o que si hubiera, es decir, las circunstancias cambiaron y se desdibujó, se desvirtuó la cuestión, esa cuestión. Sí, en esto, Juan Pablo, nos gastamos días y muchos de sus compañeros seguramente no saben qué es eso, porque no tienen por qué saberlo, porque pues el UPAC murió cuando ustedes no habían nacido, pero el sistema UPAC murió cuando ustedes no habían nacido, pero si quiere me dice un día y le sacamos tiempo y hablamos de eso. Como se lo dije desde que empezamos las clases, como se lo dije cuando comenzó el paro, venga, sentémonos y hablamos de todas las cosas, cuando quiera hablamos. Igual, mire, le voy a poner un ejemplo. Usted No, puede profe, que... no, listo, bien, no, gracias, pero no, yo no soy petrista, seguramente voy a votar por él, porque no, pero... Pero no le metamos la vaina política aquí al asunto, pero venga, igual, miren, hay otra cosa. A ustedes, la historiografía que les enseñaban en el colegio, les habla de que lo peor que le pudo haber pasado hoy, con los lentes de hoy, cómo ha evolucionado el mundo hoy, que el Frente Nacional fue lo peor. Si yo lo miro hoy desde esa perspectiva, desde la perspectiva actual, con las lentes de hoy, que limitó todas las limitaciones que a ustedes les enseñaron que generó el Frente Nacional. Tengo que decir, sí, oiga, esos eran unos tales por cuales. Pero en su momento, cuando se creó, solucionó un problema que había el país. Entonces el problema es que las cosas las mantenemos en el tiempo y queremos retrotraerlas o llevarlas y suponer que los modelos son estáticos. Los modelos son todo menos estáticos, son dinámicos. Si quiere algún día también, si quiere algún día, me escribe por aquí o me escribe y me dice, oiga, hablemos de esta vaina. Y hablamos. Yo no tengo ningún, solo que aquí no nos podemos meter en esas honduras. Pero el sistema, como usted dice, mi opinión, yo le doy mi opinión, el sistema OPAC funcionó y resolvió en alguna medida el problema de déficit de vivienda del país. Resolvió en alguna medida, estimuló en alguna medida el ahorro en el país, que no existía, y si no hay ahorro, ustedes ya saben que no hay inversión. Y si no hay inversión, entonces no hay inversión entonces la vivienda, como lo van a ver en macroeconomía, es un rubro que se llama inversión en la economía. Entonces, si no hay ahorro, no hay inversión. Entonces el sistema UPAC estimuló el ahorro privado para que a su vez se estimulara la construcción. Se desvirtuó en el tiempo y tuvo muchas, y sí, por eso colapsó. No colapsó, por una coyuntura lo tuvieron que desmontar. Entonces, es simplemente eso. Entonces, esa es mi opinión y si quieren la seguimos debatiendo después. Entonces íbamos hablando de, y a mí me gusta que hablemos de todo eso porque uno muchas veces no conoce las cosas y oye y de pronto se crea imágenes que se pueden mejorar conociendo mejor las cosas y conociendo otras opiniones, que es lo que yo siempre he señalado. Bueno, entonces tenemos que los costos son los costos del capital. Entonces vamos, el concepto de los costos en el tiempo. Entonces, cortísimo plazo. Entonces tenemos un costo fijo y un costo variable. Corto plazo. Tenemos un costo fijo y un costo variable. Es decir, el costo del capital y el costo de los factores variables. Largo plazo, todos los costos son variables, porque yo en el largo plazo puedo modificar todos los factores de producción.
Y ya, ese es el concepto, ese es, digamos, un poco de la ordenación que le dio Marshall a todos los conceptos que había recogido de todos los economistas anteriores. Es decir, es como si cuando a usted lo ponen Juan Pablo o César o a todos, que en este momento no los veo porque tengo la pizarra, le ponen, oiga, analiza el discurso de este man. Entonces ustedes comienzan a mirar el discurso y dicen, mire, este planteó esto es así, lo va mostrando en gráficas o en cosas, es decir, hacerlo, aterrizarlo, hacerlo asequible. Y ese es de alguna manera un poco lo que hizo Marshall con sus principios de economía. Entonces, aquí tenemos el problema, no el problema, el aporte de Marshall en cuanto a la producción, en cuanto a los costos, en cuanto a la oferta. ¿Sí? Ahora veamos cuál fue su aportación en cuanto a la demanda. Y ahora sí vamos a comprender ese concepto que les vengo mamando gallo, perdón, ofreciendo desde una sesión anterior, que es esa vaina de las elasticidades. Entonces, recuérdenme qué fue lo que Marshall señaló respecto de la demanda. Sebastián, Giraldo. Sí, ¿Cómo está? sí, señor. Bueno, Sí, a aquí ver, estoy, hermano. profe. Bueno. ¿Qué es la elasticidad? No, no voy a hablar de la elasticidad. Estoy preguntando, ¿qué es la demanda, pues? La demanda es la disposición que tienen los consumidores hacia adquirir un bien o servicio. O el Dependiendo de interés, qué. por decirlo. Señor, ¿Cómo? Dependiendo o de el- qué. de la cantidad de bienes, de la cantidad de esos mismos bienes que estén ofertados en el mercado. Oiga, hermano, me da pena. No me haga quedar mal, Sebastián. No, pero la verdad, ¿Cómo que no? La verdad no, usted sabe que no. ¿Qué fue lo que vimos en micro? ¿de qué es la demanda? Sí. Profe, es que una cosa es la ley de la demanda y otra cosa es la demanda. Bueno, entonces hábleme de la ley de la demanda. No, pero en la mi... Ok. Profe, Entonces, acuérdense que yo les dije hace un rato, o dijimos que Marshall decía que el comportamiento, es decir, que dependiendo del precio, los consumidores se comportaban de esa manera y que la demanda se reflejaba a través de una curva que era dependiente negativa y que se movía hacia la derecha. ¿Listo? Que es esto que tenemos en este plano, en este gráfico. Sí, que se mueve de manera negativa. O sea, perdón, Y descendente, que es, descendente. listo, que es una curva de pendiente negativa, y ya no les voy a volver a explicar cómo se obtiene esa pendiente, porque esa se la van a tener que aprender y se las recuerdan en microeconomía. Entonces, que a este precio que es alto, las cantidades demandadas son estas que son bajas. Que a este precio que es bajo, las cantidades demandadas son estas que aumentaron. Entonces, lo que él dice, lo que la gráfica nos muestra, cuando el precio desciende, las cantidades aumentan. Cuando el precio asciende, las cantidades disminuyen. Listo. Eso fue lo que mostró Marshall. Pero resulta que hay muchos precios que suben mucho. Y los precios pueden subir mucho y pueden subir muy poquito. Pero la reacción que yo tengo cuando me suben el precio es que no puedo reaccionar
o la reacción que yo tengo cuando me suben el precio es que sí puedo reaccionar. Eso lo explicó él a través de lo que llamó la elasticidad precio de la demanda. La elasticidad precio de la demanda muestra la reacción que los consumidores tenemos cuando varía el precio. Siempre que varía el precio, las cantidades demandadas se van a modificar. Ese fue el planteamiento. Entonces, él cómo lo explicó. A través de esto que se llama la elasticidad de la demanda. Hagan un acto de fe que esa vaina es una E. Elasticidad de la demanda. Y eso chiquito es una demanda. Entonces, él dice que la elasticidad de la demanda mide la variación porcentual de las cantidades demandadas como el resultado de una variación porcentual. Esto es delta. Ese garabato que aparece más a la izquierda en el precio. Y entonces él señaló que esa variación, que la pendiente nos muestra en qué varía una cosa y otra, cuando varía el precio, y entonces la pendiente nos mide cuando varía el eje de la Y, en qué nos mide la relación con el intercambio en el eje de las X. Aquí la variación porcentual lo que él nos va a mostrar es que las reacciones dependen de. Entonces, él señaló que entonces, una variación porcentual para que apliquen esta fórmula es igual a la variación de la magnitud. Eso no es A, es delta sobre la magnitud original. La variación de la magnitud, entonces la variación de las cantidades sobre la cantidad original, la variación del precio sobre el precio original. Entonces, digamos que cuando el precio varía en un porcentaje, por decir algo, las cantidades demandadas, digamos que el precio subió un 10%, las cantidades demandadas van a modificarse. Y esa modificación de las cantidades demandadas puede ser mayor que 1, igual o menor que 1. Esos son los signos, ¿no? Eso es lo que el 1 lo puse arriba y debiera ir en la mitad para que nos cobije a todos tres. Entonces, cuando la reacción es mayor que 1, él llamó a eso demanda elástica. Cuando la reacción es igual a 1, lo llamó demanda elástica unitaria. Y cuando la reacción es menor que 1 o que la unidad es inelástica. Hasta ahora no entendemos ni jota de lo que se les estoy diciendo. Y lo primero cuando le enseñan a uno esto en micro, esta vaina, ¿para qué sirve? Ya les digo para qué sirve. Y que es mayor que 1, igual que 1 o menor que 1. Mayor de la unidad, él no dice 1 sino de la unidad, sino que yo aquí lo pongo. ¿Qué es la unidad? No es 1, es la variación porcentual. Es decir, el precio, digamos lo siguiente, digamos que un bien, yo vendo camisas a 100 pesos y pensemos que pudiera subirle el precio a las camisas, que estuviera en un mercado en el cual pudiera subirle el precio a las camisas y mañana digo, las camisas suben a 110, ¿cuánto subí de precio?
10%, ¿cierto? Entonces, el precio de las camisas subió un 10%. La elasticidad me dice, me muestra la respuesta que los consumidores pueden dar cuando cuando el precio de las camisas subieron un 10%. Entonces, la demanda es elástica cuando al subir el precio ya sabemos que las cantidades demandadas disminuyen. Entonces, la disminución de las cantidades demandadas es más que ese 10%. Subimos el precio un 10%. La disminución de las cantidades demandadas es igual a ese 10%. Subimos el 10%. La disminución de las cantidades demandadas es menor que ese 10%. Entonces, esto es elástico. Esto es inelástico. Y esto es elástico unitario. Les iba a la reunión, alguien la puso a grabar, gracias, porque yo no, hasta ahora me acuerdo que había que ponerla a grabar. Bien, y adicionalmente, denme un minuto. Entonces, eso fue lo que él señaló de la elasticidad. Ahora voy, ¿esa vaina para qué sirve? Esa vaina sirve para... le sirve a los productores y le sirve al gobierno. A los productores, ¿para qué? Para determinar si la subida de precio o la bajada de precio les conviene. Nosotros solemos creer que un productor, cuando sube el precio, es porque quiere ganar más. Pues teóricamente sí, pero vamos a ver, ¿no? Ahorita les muestro que hay, como dice el cuento, no por madrugar más amanece más temprano. Hoy es 20, ¿qué? 23. Sí, señor. Gracias. No por madrugar más amanece más temprano. Entonces vamos a ver qué sucede. Entonces, eso le interesa a un productor. Oiga, si yo subo el precio, digo yo vendo 100 camisas a 100 pesos, y si le subo el precio a 110, ya me imaginé en la cabeza que me aumentaba 10 por 100, me iba a aumentar el ingreso, ¿cierto? Pero resulta que no, todo depende de las elasticidades. Si el bien es elástico, si yo subo el 10%, ya sabemos que las cantidades demandadas disminuyen más del 10%. Perdí. Hagan un ejercicio aritmético ahí sencillito. Y se van a dar cuenta que mi ingreso total disminuye. Entonces, por eso a veces los almacenes, los productores hacen descuentos porque de pronto al vender un poco pues con menor precio, la venta aumenta. No, Juan Pablo. Normalmente cuando los productores, los vendedores hacen eso es para salir de inventarios. Y si lo quieres saber, esos inventarios que de los que quieren salir o esas promociones que uno dice, miércoles compré esa vaina un 30% más, normalmente no lo paga el almacén, lo paga el proveedor, es decir, quien fabrica. Cuando ustedes entran a una gran superficie y compran, está en promoción ropa, está en promoción alimentos, está en promoción hacer cualquier cosa, va la madre si no, de verdad es así, perdonen el término. Ese descuento lo paga el productor. Es decir, las grandes superficies son un mercado que se llama un oligopolio.
Ellos tienen una cosa que se llama poder de mercado, que no existe en el mercado de competencia perfecta. Entonces ellos le dicen a los productores, si ustedes se fían en las grandes promociones que hace el Éxito, en las grandes promociones que hace Jumbo, verán que no siempre están todas las marcas. Entonces unas marcas dicen yo no. Entonces las que se meten teóricamente van a vender más. Posiblemente eso les ayuda a salir de inventarios. Y esos descuentos son por cuenta del producto, no por cuenta del almacén vendedor. Eso es lo que yo conozco. Entonces, no, Juan Pablo. Lo que aquí vemos es, por ejemplo, yo soy un productor de... Este valdría en competencia perfecta. ¿Sí? Digamos, somos productores de una panadería, es un mercado de competencia perfecta. Una panadería es un negocio que normalmente en Bogotá hay 3 en una misma cuadra. Y todos esos 3 más o menos tienen el mismo precio, entendiendo que el pan todo es de la misma calidad. Entonces, digamos que yo soy el panadero de la esquina. Y digo, oiga, yo estoy vendiendo 100 panes. ¿Qué tal si le subo al pan 10 pesos y me saco a estos otros del camino? Yo mismo me saqué del camino, porque los consumidores se fueron a las otras 2 panaderías que no les subieron el pan. Entonces, eso es importante para las empresas. Cuando la demanda es elástica, ustedes me preguntarán, ¿cómo sabe un productor si la demanda es elástica? Eso es una cosa que se llama estudios de mercado. Es la reacción. Entonces, si hay bienes a los cuales yo no les puedo reaccionar, y hay bienes que cualquier variación mínima de precio, yo reacciono y dejo de comprarlo. Entonces, eso le interesa a los productores en mercados de competencia perfecta para determinar si les mejora o no su ingreso. Entonces, ¿de qué depende de que un consumidor pueda reaccionar o no cuando le suben el precio, cuando le varían el precio? Depende de si ese bien encuentra en el mercado otros bienes que le permite sustituirlos. Eso se llama existencia o no de sustitutos. Usted para el pan tiene N panaderías, entonces el pan de aquí le salió más caro, se fue para la siguiente. Los refrescos embotellados tienen sustitutos y los precios son más o menos idénticos. Si alguno lo sube, sabe que no lo puede hacer a menos que lleguen a un acuerdo. Listo. Pero hay bienes que no me importa el precio, yo lo necesito. Ese es un bien que se llama inelástico. Bienes como ese estilo en un mercado, los servicios públicos. Bienes que en ese estilo en un mercado, los medicamentos, algunas clases de alimentos. Entonces usted se tiene que tomar un medicamento y le cuesta 10 pesos. Resulta que usted se lo tiene que tomar, cuéstele 10 pesos o cuéstele 20 pesos. O cuéstele 3 pesos, no necesita sino uno. Entonces por eso decimos que eso es inelástico. Entonces, eso lo explicó nuestro amigo Marshall, ese concepto de la elasticidad. Entonces, para la demanda, los bienes son elásticos, inelásticos y elásticos unitarios. Y el que se pueda tener esa reacción depende de si existen sustitutos o no. Mientras más sustitutos existan, es decir, mientras más posibilidades tenga yo de reemplazar ese bien por otro que me genere la misma satisfacción, pues más elástica será la demanda. Mientras menos, más inelástica. Ese es un determinante que es el principal, pero hay otro también muy importante que es el periodo de tiempo o periodo de ajuste. Entonces yo les puse el ejemplo de los servicios públicos. Mañana nos suben la luz en un 30%. La primera reacción que tenemos es arriarle la madre al que nos entrega el recibo o al empleado de la ventanilla a quien le vamos a reclamar o al gerente de la empresa. Pero el tiempo hace que cambien nuestros hábitos de consumo.
Entonces, dentro de un tiempo, como yo sé que es caro, voy a comenzar a producir menos. Y voy a utilizar unos sustitutos que de pronto me puede dar la naturaleza, cosas así por el estilo. Es decir, son ejemplos extremos, pero aplican para esto. Bien, ahora vamos para la oferta. Entonces ya Sebastián nos va a decir qué es la oferta. Entonces dijimos la sesión anterior cuando hablábamos de Marshall que la curva de oferta también nos muestra el costo al cual el costo, lo que le cuesta a un productor generar un bien que es a lo que está dispuesto a venderlo. Entonces, la oferta es simplemente, bueno, digamos que, listo, esta es la oferta, la curva de oferta. Esta curva nos dice que en la medida que el precio sube, las cantidades ofrecidas aumentan. Cuando esto sube, esto aumenta. Muy bien. Igual, yo produzco camisas. Vuelvo al cuento de las camisas. Y el cuento de las camisas, mi comprador me dice, ¿sabe qué? Ya no me venda 100, sino que véndame 130. Entonces, yo digo, si vendo 130, voy a ganar más. Pero resulta que me impide que yo le pueda ofrecer las 130. Puede que tenga agotamiento de suministros, es decir, no pueda conseguir fácil, o estrangulamiento de suministros, que como llaman los economistas eso. Es decir, puede que no consiga más trabajadores para producir más, puede que no consiga más materias primas para producir más. Entonces, la oferta también tiene estas tres reacciones. La oferta elástica unitaria y la oferta inelástica. ¿De qué depende? De la disponibilidad de factores, de las materias primas. ¿De qué más depende? Del tiempo. Entonces, hace un rato yo les explicaba a raíz de la pregunta de Juan Pablo. A mí me piden mañana que aumente la producción y simplemente consigo factores y puedo aumentar la producción. Pero si me piden que aumente mucho, no voy a poder porque tengo el límite de la maquinaria que tengo. Entonces, mientras más largo es el tiempo, más elástica es la oferta. Muy bien. ¿Alguna inquietud sobre esto? Sí, dos cosas, profe, que ven ahí la intensidad. Entonces, cuando es elástico, es que yo lo puedo sustituir por otros bienes, ¿no? Cuando más tengo. Sí. Inelástico, que no lo puedo reemplazar. No hay sustitutos próximos. No hay sustitutos, eso. Y el unitario, o sea, que Que es igual. pero Es digamos decir, que igual hay a que, que hay sustitutos que yo lo puedo cambiar por otro. pero mínimo, o sea, digamos, tengo muy pocas opciones. Exactamente. Y usted dice que en la oferta, si aumenta, es diferente al otro que estábamos viendo, en la oferta, si sube en el eje de los valores, también el de la producción. Si sube el precio, se supone que yo como productor voy a querer ofrecer más. Pues esa es la Pero intención del productor, pero ¿cómo se comporta el mercado? Porque si no se porque, suben los a ver, precios, ya le voy a explicar, Juan Pablo. Se supone que el precio lo va a determinar el mercado. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que hace que sube el precio? Digamos que básicamente hace que sube el precio que aumentó la demanda. Entonces, si hay más compradores, estos compradores, cuando usted vea la interacción de la oferta y la demanda en microeconomía, lo va a comprender mejor. Entonces, si hay más compradores y la oferta sigue siendo la misma, entonces esos compradores para adquirir esos bienes que están limitados
van a querer ofrecer más por hacerse a esos bienes. Entonces, digamos que eso es lo que hace que suben los precios, según esta teoría, o según la teoría del mercado. Entonces, al hacer que suban los precios, el productor, al ver que los consumidores están dispuestos a pagarle más por su producción, pues van a querer producir más. Pero entonces el querer producir más se encuentra con el inconveniente que no puede producir más porque no encuentra los suministros, todo ese tipo de cosas. O porque la planta está completamente copada a su producción, entonces le toca cambiar la planta de producción, ampliarla, y eso es largo plazo. Bueno, pero digamos que eso ocurriría con un bien, pues que se le considere de calidad, o no sé, ¿cómo decirlo? No, Usted mismo puso un ejemplo, diamantes, pero si es pan. igual, Juan Pablo, igual. ¿Por qué puede haber subido el pan? ¿Por qué subió el precio del pan en Bogotá, en el país, en estos Por, días? Porque no había por, suministros de materias primas. Independientemente de por qué no hubiese habido suministro de materias primas. No había suministro de materias primas. No analicemos el por qué no había suministros. No había suministro de materias primas. Entonces los panaderos no tenían harina para poder hacer el pan. Entonces la demanda subió, pero la oferta disminuyó. Entonces eso hizo que subiera el precio. Ya. Igual, oiga, subió el precio, pero no puedo producir más porque no tengo la materia prima. Se lo pongo de otra manera. Pensemos que, no me vayan a malinterpretar, el gobierno de Colombia, el Congreso de Colombia, que es el que lo tiene que hacer, mañana despenaliza el consumo de la marihuana. ¿Eso qué hace? Que aumente la demanda por marihuana. Es decir, la marihuana recreativa, no la medicinal, que pues llevamos 10 años y todavía no la han reglamentado. Está aprobada, pero no está reglamentada para los productores colombianos. Despenaliza el consumo de la marihuana y se vuelve recreativa. Entonces, obviamente, ese es el primer efecto, es que aumenta la demanda por marihuana. Pero resulta que esos productores escasos que hay produciendo eso se encuentran con que no tienen las plantas suficientes, entonces no pueden responderle al mercado por ese aumento de precios. Entonces, esa oferta es inelástica. Esperemos 6 meses, 8 meses, un año, y ya esa inelasticidad se va volviendo elástica. No sé si nos cabe ese ejemplo de pronto un poco traído de los cabellos. Con cualquier bien ocurre lo mismo, Juan Pablo. Muy bien. Vamos a hablar de otro concepto que ustedes lo van a ampliar cuando vean microeconomía. Y es un concepto que Marshall llamó el excedente del consumidor. Entonces, para explicar el excedente del consumidor, nos tenemos que regresar, y ahora sí volvemos a la teoría marginalista de la utilidad marginal. ¿La recuerdan? La teoría de la utilidad marginal, es decir, la utilidad marginal es la satisfacción derivada del consumo de una unidad adicional de un bien. Y dijimos que si la graficáramos, teníamos una curva de utilidad. Esa curva sería una curva de pendiente negativa, y que es una curva, vamos a ver si con el rojo tengo mejor pulso. No, creo que no. Y dijimos que la utilidad marginal nos mostraba
que en la medida en que consumimos más de un bien, la satisfacción de ese bien disminuía. ¿Recuerdan? Entonces, igual esta curva de utilidad, esta también la acabamos de ver como si fuera una curva de demanda. Pero ahora vamos a verla como utilidad marginal o beneficio marginal. ¿Qué es lo que nos decía eso? Cuando nosotros consumíamos el primer bien, la utilidad era alta. El segundo bien, la utilidad disminuía porque la satisfacción habría sido ya menor porque ya se había tenido un bien previo, la tercera igual, la cuarta igual y la quinta igual. Entonces, esta curva ya vimos, dijimos que se llamaba la curva de utilidad marginal decreciente. Y la evidencia empírica, así que simplemente la estamos mostrando con este gráfico. Estamos hablando de la utilidad. Entonces dijimos que esa utilidad para los marginalistas, la demanda depende de la utilidad marginal. En la medida que la utilidad marginal va disminuyendo, la disponibilidad a pagar va disminuyendo. Entonces, esta gráfica, que si fuera de demanda, en este lado nos estaba mostrando el precio. Y aquí nos muestra las cantidades demandadas, que nos dice que cuando baja el precio, suben las cantidades demandadas, es decir, nos movemos hacia abajo sobre la curva. Vamos a verla desde otra perspectiva para comprender el concepto ese del marginalismo, que es disponibilidad a pagar. Entonces, este primer bien, recuerden la tabla que hicimos de la utilidad marginal, que creo que en ese momento no me funcionó el tablero y yo les dije que la hiciéramos ahí y le hicimos el análisis. Entonces, este primer bien, que para mí es escaso, yo estoy dispuesto a pagar mucho por ese bien. Es decir, aquí tengo un alto precio. Esta es mi disponibilidad a pagar. Visto lo mismo desde otro ángulo. En la medida que la utilidad marginal desciende, lo que yo estoy dispuesto a pagar desciende. En la medida que la utilidad marginal desciende, yo estoy dispuesto a pagar menos. En la medida que desciende, yo estoy dispuesto a pagar menos. Aquí espero que si comprendimos bien el concepto de la utilidad marginal y el gráfico que hicimos sobre eso, nos permite ahora sí comprender por qué para los marginalistas el precio lo determina la disponibilidad a pagar de los consumidores. En la medida en que más se consume un bien, la utilidad marginal está disminuyendo, lo que indica que la disponibilidad a pagar por ese bien es menor. Entonces, sobre esa base, Marshall desarrolló una teoría que se llama el excedente del consumidor. Esa parte del excedente del consumidor, ustedes la van a tocar cuando vean la competencia perfecta, y el excedente del consumidor permite explicar por qué en teoría el mercado en competencia perfecta es eficiente, porque se supone que la economía produce lo que la economía demanda. Entonces, si hay exceso de producción es malo, y si hay déficit de producción es malo. No lo anticipo porque se lo dejo al profesor de microeconomía, o a Pedronel, o a Ignacio, o al profesor Amador. Bien. Ahora, si lo quieren con formulación matemática, como ya les dije, busquen a Pedronel. Si no, busquen a Ignacio y busquen al profesor Luis Eduardo Amador. Pero con Pedronel lo entienden más fácilmente visto matemáticamente. ¿Qué es lo que suena? Fue pucha. Cierra la ventana. Gracias. Bueno, entonces ahora veamos esto. Entonces, resulta que si yo fuera este consumidor, por este primer bien, 1, 2, digamos, aquí hay 4, sí, digamos, 1, 2, 3, 4, a 5. Listo.
por este primer bien, de acuerdo, así trazo una perpendicular y aquí otra, estoy dispuesto a pagar 5. Por este segundo bien, cuya utilidad ya es menor, estoy dispuesto a pagar 4. Por este tercer bien estoy dispuesto a pagar 3. Por este cuarto bien estoy dispuesto a pagar 2. Y por este otro bien estoy dispuesto a pagar 1. Entonces, Marshall dice, la disponibilidad a pagar depende de el beneficio que las personas consideren que les va a representar ese bien. Pero los consumidores muchas veces encuentran en los mercados o en el mercado bienes por los cuales hubieran estado dispuestos a pagar más. Y el mercado les señala un precio por debajo de lo que ellos estuvieran dispuestos a pagar. Digamos esto. El mercado dice que este bien, cualquiera que sea, no importa, para este consumidor tipo, que soy yo, estaba dispuesto a pagar por el primer bien 5, por el segundo bien 4, y por el tercer bien 3, por el cuarto bien 2 y por el quinto bien 1. Y sucede que salgo al mercado y encuentro que los bienes, estos bienes, tienen en el mercado un precio de 3. Yo pago 3 por cada uno de los 3 bienes que quiero. Pero yo estaba dispuesto a pagar 12 por esos 3 bienes. Y el mercado me los vende a 9. Es decir, yo pago esto por esto. Yo pago 9 estando dispuesto a pagar 12. Esa diferencia, señala Marshall, se llama excedente del consumidor. Digamos, no es una ganancia, se llama simplemente excedente del consumidor. Yo simplemente estaba dispuesto a pagar más, pero salgo al mercado y encuentro menos. Obvio. Si yo no quiero sino uno, pues bueno, tengo un excedente del consumidor. Quería pagar 5 y pago 3. Ahí hay un excedente del consumidor. Y ese excedente del consumidor él lo combina con otra cosa, con otro tema. Entonces ahí ya comenzamos a hablar de los dos agentes, del consumidor, y ahora vamos a hablar del productor. Esta es la curva de oferta. Entonces decimos que este productor, que ahora soy yo, estoy dispuesto a vender este bien por lo que a mí me costó. Entonces aquí, precio, acuérdense, y cantidades, curva de oferta. Aquí ya vamos a hablar de costo y disponibilidad a vender. Es decir, yo soy este productor y esta cantidad ofrecida me costó 1. Estoy dispuesto a venderlo por 1. Este segundo me costó 2 y estoy dispuesto a venderlo por 2. Este tercero me costó 3, estoy dispuesto a venderlo por 3. Este cuarto me costó 4 y estoy dispuesto a venderlo por 4. Y este quinto me costó 5 y estoy dispuesto a venderlo por 5. Si vendiera 1 en 10. Entonces, ¿qué ocurre? Que el mercado paga 3. Y el mercado me demanda 3. Yo estaba dispuesto a recibir 6. 1 por este, 2 por este y 3 por este tercero. Pero resulta que recibo 9. Eso lo llamó él excedente del productor. Y eso le permitió a él desarrollar una teoría, por favor no confundamos con los conceptos de teoría, una teoría que se llamó teoría del bienestar. Y esa teoría del bienestar que él señaló, lo que mide es el bienestar de los dos agentes del mercado,
qué son los productores y qué son los consumidores. Y pues ustedes van a ver, esto lo retoman en microeconomía y van a encontrarse con que hay unos elementos que hacen que tanto el excedente del consumidor como el del productor se modifiquen, y eso se va a llevar a algo que se conoce como una pérdida de eficiencia del mercado. Si yo esta curva de oferta la pusiera aquí, entonces diríamos que esto es el excedente del productor y esto es el excedente del consumidor. Y que hay decisiones o hechos que determinan que, entonces, se habla, que por eso se habla de esa economía del bienestar, que mide el excedente del uno y del otro, y que se dice que la competencia es eficiente porque lo que produce es lo que el mercado demanda. Es decir, que lo que cuesta es lo que se está dispuesto a pagar. Aquí ya estas curvas no las muestro yo como de oferta y de demanda, sino como de costo marginal y de beneficio marginal. Entonces, se supone que eso es lo que muestra el mercado, que lo hace eficiente. Y la teoría del bienestar va a mostrar es cómo las variaciones de la producción pueden afectar ese bienestar. Y simplemente vamos a ver que una producción por encima de esto, es decir, aquí, o una producción por debajo de esto, va a afectar lo que se conoce como el bienestar, el beneficio del consumidor y el beneficio del productor. Y eso se le dejó a los otros profesores y hasta aquí quedamos nosotros sobre don Alfred Marshall. ¿Alguna inquietud? Yo sé que esto todavía no lo van a entender, pero igual les dije, este curso lo que nos hace es darnos un brochazo de cosas que ustedes van a ver. ¿Por qué insistí en el marginalismo? ¿Por qué insisto en Alfred Marshall? Porque esa es la base de la macro, el 60% de microeconomía va a ser esto, obviamente en un curso de microeconomía normal. Entonces yo les dije, si el curso lo dictara yo, pues yo me gasto eso. Luego hay una parte que se llama las estructuras de los mercados, que eso es competencia imperfecta, y luego veo una cosa que se llama fallas del mercado. Entonces aquí se supone que se le pone más énfasis a lo que son las fallas del mercado, pero para yo comprender que una cosa falló, necesito saber en qué fue lo que falló, sobre qué supuesto. Entonces, seguramente alguna vez oí que mis cursos eran criticados justamente porque yo me metía mucho en esto, y por eso ustedes saben que a mí me califican de fascista, de todo lo que ustedes quieran, y de neoliberal y de todas esas cosas. Pero yo simplemente ya mis canas me han enseñado que yo cuando quiero criticar una cosa tengo que saber por qué la critico. Entonces yo critico y critico el capitalismo y digo que es malo, tengo que conocerlo. Tengo que saber dónde está y dónde algún día se le pueden conseguir las fallas. Entonces, esto es microeconomía hasta aquí, y pues obviamente todo el bagaje que traemos desde atrás, antes del marginalismo y antes del neoclasicismo, es decir, lo clásico y fisiocracia, son temas que se subsumen en esto. Entonces ustedes no van a ver las teorías de Marx fuera de las que vimos aquí, a menos que su interés los lleve a leer El Capital y a leer tantas cosas, y si algún día tienen interés les puedo dar bibliografía, listo, cosas de esas. Aquí terminamos esta parte. Vamos a entrar, digamos, como a otro capítulo, a otra parte, que es ya, dejamos el edificio clásico y vamos a comenzar a ver construcciones de la economía con otras perspectivas, con perspectivas históricas, con perspectivas institucionales, y luego vamos a entrar a ver al señor Keynes. Si nos alcanza el tiempo, que espero que sí, así sea por encima, vamos a hablar de las teorías que se conocen como neoliberales,
pero antes nos vamos a meter una clase más o menos en una escuela económica que se llama el estructuralismo latinoamericano. Y espero que terminemos no sé cuándo. Entonces, Sebastián, dependiendo de la próxima clase que vamos a ver una cosa que se llama historicismo alemán, que vamos a ver el institucionalismo y neoinstitucionalismo. El institucionalismo y el neoinstitucionalismo, con toda seguridad ustedes lo debieron haber visto o lo deben ver en pensamiento sociológico y de pronto en pensamiento político, porque el institucionalismo y el neoinstitucionalismo es político, es este tipo de cosas. Entonces aquí vamos a ver la parte económica de eso. Vamos a ver un esbozo rápido de una cosa que se llama la elección pública, que eso es neoinstitucionalismo económico. Luego sigo con Keynes. Y en el curso está montado un material de Keynes, está montado un material de estructuralismo. No he montado de institucionalismo y neoinstitucionalismo porque lo hacemos rápido, y de historicismo. Entonces, quiero que de pronto, lo que viene la semana la próxima clase, hoy es miércoles, ya nos toca el lunes, afortunadamente no es puente, hablamos del historicismo y del institucionalismo y neoinstitucionalismo, y es muy posible que empecemos con Keynes, pero entonces por eso espero que el material que está montado lo hayamos leído, porque uno a Keynes le saca más gusto teniendo dudas. Gracias por la compañía. Que tengan buena tarde. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Feliz tarde. Hasta luego. Muchas gracias, les mando un fuerte abrazo de pensamiento. ¿Me Gracias, preguntabas profe, algo? hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén bien. Chao, profe, gracias. Chao. Gracias a ustedes. Hasta luego, profe. Chao. Muchas gracias, profe, que esté muy bien. Feliz tarde. Franklin, que esté bien. Hacía días no lo veía. Profe, es que he tenido unos... No, es que he estado con unos problemas... No, es que estuve con unos temas de salud, profe, y hasta ahora estoy como intentando conectarme, pero estoy en un tratamiento, pero no fue COVID, fue en otro tema y ando pues un poquito desconectado porque estuve por ahí como malito. Ajá. ¿Y las sesiones del consejo hasta dónde va? ¿Hasta qué fecha van? Incluso estoy hoy en sesión, pero hoy sí vine a hacer la presencial porque no venía también hacía días, pero estamos en extraordinarias. ¿Los periodos de sesiones de los consejos son muy parecidos a los del Congreso? Depende de la categoría del municipio. Acá en Sopó solo tenemos 4 al año, pero hay municipios como Tocancipá, que es de categoría primera, pero ellos tienen también 4 veces al año, pero cada periodo de 2 meses. Es decir, no es 4 sesiones, 4 periodos de... ¿Ustedes tienen 4 periodos de cuántos meses? ¿De cuánto tiempo? De un mes. Trabajan 4 meses. Algo así, profe. Y en Tocancipá, por ejemplo, o Soacha, o ellos sí ya tienen, ellos trabajan 8 meses, pero, y desde luego son 180 sesiones y ganan muchísimo más que nosotros. Debieran no ganarlos. ¿Desde cuántos años a que los concejales reciben remuneración? Hace como unos 24, 22, 24 años hará más o menos. Unos 20 años. Unos 20 años. Ya. ¿Coincide con el Congreso? Creo que también. No porque que desde el 68 les está... No sé, tendría que revisar. Porque eso también era ad honorem. Ya las juntas comunales, los ediles ya son remunerados. No, señor. En Bogotá. ¿O sí? ¿No?
Sebastián, usted... Sí, Ah, no. perdón. Los EILES sí empezaron a ser remunerados desde este año. Ajá. Bueno, listo, ya no les alcanzan las comisiones. Bueno, no he dicho nada, hasta luego. Profe, Dios me lo bendiga. Un abrazo. Igualmente, Franklin. Sebastián, Profe. chao. Señor. Hasta luego, profe. Al fin, ¿cuándo vamos a hacer el otro Ay, parcial, hermano, profe? está más acosador que un berraco. El lunes, No, el lunes les ¿sabe? digo cuándo hacemos el parcial. Yo creo que como habíamos dicho con Franklin, no se vaya, Franklin, habíamos dicho que como para el 29, pero le digo, habíamos dicho que el 29, ¿cierto, Franklin? Permítame, profe, reviso la 26. agenda. Sí, creo que fue 26. 23 Pero tenía 26 yo. es sábado, es 29. El Entonces, 20. para mí creo que era el 23. 23, miércoles. Hmm. Sí, creo que habíamos dicho 23, profe. Pero no, creo que lo corremos una clase más o una Va a semana tocar más. para el 30, por ahí. Sí, por ahí lo hacemos. Ya, Juan Pablo, Sebastián, vaya fijándose en eso. Sí, no, profe, no fue por acosador, sino porque este semestre estoy viendo 7 materias, 5 en la noche, gracias. 5 en la noche, una los sábados y la suya a las 2 de la tarde que ¿qué? Me cruza con una hora de trabajo porque estoy saliendo a las 3 y ya no a las 2. ¿Y cuál es el afán de graduarse? ¿Le van a ofrecer puesto en el Centro Democrático o que, perdón, en el Partido Conservador? No, profe, la verdad es que ya me ahorré un semestre, ya gracias a Dios ya me ahorré un semestre y el próximo semestre tengo por ver, ya adelanté una de noveno, entonces tengo que ver todas las de noveno menos la que ya adelanté y quiero adelantar ese seminario de 10 créditos, entonces creo que con eso tendría 22 créditos inscritos. Si me dejan matricularlos, pues sería ver ese seminario en la tarde y ya me quedaría el último semestre, lo vendría a cursar en el primer semestre del 2022 y para hacer prácticas en el segundo semestre, así que no es el partido de gobierno ya no va a estar en el gobierno para cuando yo haga las prácticas. Venga, Eso es. y su amigo el congresista, el hijo del general Uzcategui, ¿no lo tienen en su unidad legislativa? Él a mí me tiene en la unidad de víctimas. ¿En la qué? En la unidad de víctimas es donde estoy trabajando gracias a él. Pero, En la ya unidad de lo trabajo metió Uzcategui. legislativo no tiene amigos, señor. En la No, y unidad de de hecho, víctimas. ¿Para qué? ¿Para que defienda al Centro Democrático de los falsos positivos o qué? ¿Para que no lo reconozcan? Perdón, Sebastián. no, tranquilo, profe, tranquilo. No, no. No, Créanme que ha mentiras. sido un trabajo muy No, yo agradable ahí sé que yo creo que esa unidad de víctimas es un organismo muy serio del Estado. es serio, pero también ha sido enriquecedor, ¿no? Porque es conocer una realidad del país que uno nunca se imaginó conocer. Por supuesto, con sus desvanes, con sus variantes, pero ha sido algo chévere, ha sido algo enriquecedor. Ya llevo ahí casi 3 años. Qué bueno. Bueno, Sí, señor. profe. Bueno. Sí, profe. Gracias por todo. Entonces, sí, quedo atento. Qué pena, de verdad que no fue por acosar, sino pues para poder Hombre, tener yo ya le los... digo era por fregarle la vida, para que no me Ok. conociera. Bueno, chao. Chao, profe. Dios Chao, me lo profe. bendiga. Un abrazo. Chao, que estén bien. Chao, Juan Sebastián.